Laura Bernaus es cantante, grado superior en jazz y música moderna, profesora de canto y vocal coach, especializada en entrenamiento Still Voice Training y en reeducación vocal. También es diplomada en maestro de educación primaria. La música, el canto, las artes escénicas, la pedagogía y el trabajo corporal consciente son el núcleo que vertebra su trabajo. A lo largo de los años, ha tenido la oportunidad de trabajar en contextos profesionales muy diversos y con colectivos y personas con necesidades variadas, lo que le ha proporcionado una visión amplia de cómo abordar la voz. Ha sido docente en el ámbito artístico universitario durante más de 10 años. Trabajó como cantante en el ámbito profesional y a menudo formó parte de equipos multidisciplinarios dedicados a la rehabilitación vocal. Su propia historia vocal la ha llevado a un proceso constante de investigación y experimentación en diferentes técnicas y campos relacionados con la voz, el cuerpo, la salud, el crecimiento personal y la expresión artística y musical. Esto le permite tener una visión transversal e integradora para facilitar procesos de aprendizaje más ajustados y adaptados a las personas con las que trabaja. En diciembre de 2019 tuve la oportunidad de viajar a España para comenzar mi formación en Still Voice Training. Fue una experiencia maravillosa que en muchos aspectos cambió por completo mi manera de trabajar con la voz. Laura era una de las docentes del curso junto con Viv Manning. Fue tanto lo que me enseñaron e inspiraron que allí nació el perfil Voz, Canto, Expresión, para poder empezar a compartir algo de todo lo que estaba recibiendo en ese momento. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, Canto, Expresión. Bienvenida, Laura, al podcast. Qué honor tenerte y muchas gracias por aceptar la invitación. Mil gracias a ti. Me hace especial ilusión que retomemos el contacto después de años y formar parte de este podcast, de este proyecto que me parece muy, muy bonito, muy enriquecedor, ¿no? Escuchar a la gente hablando de tantas visiones y tantas miradas que hay sobre la voz. Sí, tal cual. Bueno, con Laura nos conocimos allá por fines del 2019, cuando yo tuve la suerte de poder viajar a España a comenzar mi formación en Still Voice. Y bueno, y tengo como los mejores recuerdos de esa experiencia. Ahí nació mi espacio de Instagram, primero Voz, Canto, Expresión, como ahí ¿Ah, tomé sí? como la decisión como de empezar a tener un espacio específico para la voz. Y en relación a eso, sé que vos también empezaste como a tener un propio espacio y te quería preguntar acerca de cómo es el trabajo de coaching y mentoría vocal que estás haciendo. Bueno, este proceso arrancó la semillita ahí, se fue gestando y como que se consolidó o floreció, ¿no? Hace pues un añito. Fue el momento en que yo estaba trabajando en ámbito universitario. eh, y hubo un momento que dije, bueno, necesito cambiar forma de trabajar, quiero aproximarme a la voz y hacer el acompañamiento a mis alumnos desde otro sitio, ¿no? Mm, Necesito un espacio propio con una forma de abordarlo diferente, de una forma más personalizada, más lenta, más mm, cocinar más despacio, y también sentía que necesitaba o que sentía que el acompañamiento de voz debía ser algo más como hacer trajes a medida mm, para poder eso, ¿no? Que cada persona encuentre su forma. Entonces, eso empezó en ese momento. Yo en ese momento estaba, ¿no? Haciendo los cursos de Estil, estaba en grado superior de interpretación, de teatro musical. Entonces fueron unos años de unas experiencias fabulosas, fantásticas, pero sentía que mi camino me llevaba hacia otro lado, ¿no? Que era más este de acompañar de forma individualizada. Y durante muchos años, ¿no? En mi proceso de formación, claro, yo también soy cantante, entonces ujú, siempre ha habido estas dos partes en mí, ¿no? Siempre empecé con la docencia
pronto, porque también yo soy pedagoga, o sea, el mundo de la docencia siempre ha formado parte de mí, pero luego también había la parte artística, de cantante y tal. Entonces, siempre me iba formando y siempre era como el qué, y este ejercicio, y esta otra cosa, y este no sé qué, y anatomía y tal y cual. Y con el tiempo me di cuenta que no era tanto el qué, sino el cómo. Mm. ¿No? No es tanto qué ejercicio, qué vocalización, qué consonante, qué tal, sino el cómo, ¿no? Y el cómo va a variar, depende de la persona con la que estés trabajando y de la necesidad y del momento vital que esté en esta persona, ¿no? Que esté en el que esté la persona. Ujú. Entonces, bueno, no sé, fue como un proceso natural de ir queriendo aproximarse de otra forma. Me preguntaba acerca de una persona, ¿no? Que se quiere acercar a tu espacio, se va a encontrar con algo mucho más amplio que una clase de canto en la que uno podría imaginar algo tradicional, tal vez, ¿no? Con esto de la Sí. mentoría vocal, ¿no? Tal vez vas a hacer preguntas más allá de la técnica, tal vez se pueda abordar un proyecto que esa persona tenga, que a veces son cosas que la clase de técnica no tiene, ¿no? Como que, bueno, tiene también sus límites. Sí, por eso separo un poco el coaching vocal y Mm. la mentoría, Ah, como le pongo dos nombres diferentes, que al final esto todo imbrincado y cuando trabajamos esto, ¿no? Pero sí, a mí viene, o sea, trabajo desde gente que no ha cantado nunca y quiere empezar, trabajo con gente que tiene que preparar algo en concreto, como eso, ¿no? Tengo que preparar, estoy grabando el disco o estoy en proceso de composición o voy a entrar al estudio y necesito ayuda con esto, ¿no? Porque hay estos temas que aquí no estoy cómodo o porque cuando estoy en el estudio me pongo muy nerviosa y veo que no puedo dar lo que doy cuando estoy tranquila. O eso, ¿no? Estoy preparando una gira o un nuevo espectáculo y en los stages nos han salido estas cosas. ¿Cómo crees que, o sea, hay un asesoramiento en este sentido, como más global, más de acompañamiento, más sí, del producto final y luego está el acompañamiento del pasito a pasito, ¿no? Antes de llegar ahí, que implicaría la técnica, implicaría la exploración, eso es. Iba mm. a decir el entrenamiento, pero no me Ah, gusta la palabra entrenamiento, prefiero decir la exploración, la autoconciencia. O sea, entiendo la voz como un todo, ¿no? O sea, la voz forma parte de nuestra corporeidad y en nuestra corporeidad está el cuerpo, está nuestra historia personal, está nuestra psique, están nuestras creencias, está nuestro entorno y separar eso ¿no? Y si centrarse solo en la voz y en el sonido es perderse una cantidad de capas y de complejidad que nos hace únicos y bellos, ¿no? Que cada persona tiene, vamos con eso y eso hay que cuidarlo y muchas veces creo que nuestro trabajo como profesores de voz o como acompañantes, o llámalo como quieres, es hacer recordar a las personas que su voz es única. Y que eso es la cosa más bonita y más bella que puede haber, ¿no? A veces estamos muy preocupados en sonar como tal, es que tengo que hacer esto y quiero sonar así y quiero hacer, ¿no? Y es como, vale, está bien, pero primero cómo suenas y por qué suenas así y haz las paces. Bueno, muchas veces tenemos que hacer las paces con eso, ¿no? Entonces, sí, un poco la idea de mentoría y de mi forma de trabajar es un poco ¿no? O sea, trabajar la voz con este respeto, ¿no? Entender que es una expresión de tu ser, de tu esencia. Entonces, que hay que mirar, o sea, que no vale solo en hacer trabajo del músculo tiroaritenoideo, ¿no? Sino que tienes que ver cómo tú te relacionas con tu voz, qué cosas traes encima y a partir de ahí, ¿no? Aparecen muchas cosas a explorar. Esta es un poco la idea, ¿no? Del trabajo y en cierta medida sí que el trabajo de clase pues se canta, se hacen exploraciones, se trabaja la propiocepción, ¿no? Se aborda un repertorio, ¿no? Se trabaja, se pule el registro, los cambios del pasaje, se trabajan muchas cosas, pero lo que me parece más interesante es muchas veces cuando los alumnos me dicen es que lo que trabajo aquí es como si fuese al terapeuta, ¿no? Muchos alumnos me dicen es que cuando vengo aquí es como si fuese al psicólogo, ¿no? Al terapeuta, porque me doy cuenta que lo que trabajamos en clase de alguna forma se acaba extrapolando a mi vida o
lo que trabajamos en clase me da luz o me pone conciencia en muchos aspectos de mi vida que no era consciente, ¿no? Y al final es así, ¿no? Nos Sí. comunicamos, nos usamos la voz, cantamos como somos y como estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues me gusta abordar la voz ahí, ¿no? Un poco, claro, luego a veces no hay tiempo y a veces eso, ¿no? Tengo un casting para mañana y tengo Claro, que sonar así, entonces, sí. pues para eso hay recetas fabulosas y hemos estudiado mucho tiempo para decir, ¿qué necesitas sonar? Necesito más brillo aquí, necesito parecer 15 años más joven de lo que soy y tener, ¿no? Y tener una energía muy tal. Pues venga, vamos a hacer estos ajustes y lo sostenemos, ¿no? Y está bien y es importante tener estas herramientas, ¿vale? Porque Sí. es eficiente y es eficaz. Pero la parte más de mentoría sería más esto, ¿no? De, bueno, nos acompañamos y a través del trabajo vocal trabajamos otros aspectos y no nos, o sea, siempre me gusta enfocarlo como no vamos a trabajar tanto el género, o, no, o sea, me gusta pensar que el abordaje del trabajo es no voy a trabajar o entrenar para un sonido concreto, Sí. para que mi voz se amolde a este género, sino lo primero que me gusta trabajar es, vale, ¿tú cómo suenas aquí? Explórate. Vamos a encontrar algo que sea respetuoso para contigo, para con tu voz, un sitio que sea cómodo, fácil, funcional, agradable, gustoso, bla, 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 bla. Y cuando tengamos todo esto, lo vamos a poner al servicio de la expresión, de la comunicación, del género, pero no al revés, ¿no? Que Claro. muchas veces yo siento que, pues un poco lo que te decía, ¿no? En ámbito donde trabajaba, ¿no? En ámbito universitario había que ponerse siempre al servicio del género, del estilo, y claro, es algo que pasa, ¿no? Nos pasa como intérpretes, que tenemos que adecuarnos, pero buah, si no hacemos lo otro, a veces es muy agresivo o es un trabajo muy correctivo y nos Mm. perdemos una parte muy compleja, muy rica, muy, buah, que te da unas posibilidades y una, no sé, más auténtica, no sé. Sí, sí, Eh, sí, te escuchaba y pensaba, claro, los ámbitos universitarios donde se persigue una calificación, ¿no? Porque hay mm, una evaluación constante, ¿no? Y a veces, bueno, si esa evaluación no está bien diseñada, a veces los conceptos a evaluar en el canto todo el tiempo dan la sensación de algo muy subjetivo. Y la persona sí. está sujeta, ¿no? A que cree que le tiene que agradar ¿no? Bueno, la historia de los conservatorios también, ¿no? Pero es como que hay algo ahí que la persona queda atrapada y en el canto a mí me parece que a veces los espacios, sí, y las instituciones pueden hacer mucho daño. Y sí, resonó mucho con esto que decís, me siento Mm, identificada, tuve épocas de sentirme muy conflictuada al tener que evaluar, ¿no? Cuando decía, ay, pero si a esto le damos un tiempo, un proceso, la persona está creciendo junto con su voz mm, y una nota en este momento, una calificación puede generar estragos. La persona va a creer mm, que su voz es esta nota, es este 5, es este 4, ¿no? Como tremendo. Sí, por eso a veces cuando uno dice siempre tengan, más allá de las clases grupales en donde estén trabajando en una institución, siempre tengan su espacio individual, me parece que se correcto. trata de todo esto que vos venías hablando. Justamente para tal vez poder rendir con mucha más entereza en esos espacios donde a veces solo importa la calificación. Mm. O solo importa quedar en audiciones, ¿no? Tiene que haber un espacio que contenga a veces la frustración de recibir un no. Ujú, correcto, total. Sí, Sí, es complejo, ¿no? En las instituciones es como, vale, hay que hacerlo de alguna forma, está claro, sí, hay que, no sé cómo es aquí, pero ahí, ¿no? Hay toda una normativa de todas las carreras, todos los grados universitarios funcionan igual y hay que sí. hacerlo así. En este ámbito artístico es muy complejo y ahí intentábamos el equipo de profes poner, o sea, justificar de una forma lo más objetiva posible eso, ¿no? Y había un apartado más musical, un apartado más técnico, un apartado más comunicativo y también había un apartado de progreso que tenía mucho peso, ¿no? De, claro, porque no todo el mundo está igual, ¿no? Pero aparte de eso, que sí es una cosa importante y yo creo que también mi proceso personal como cantante, ¿no? Cuando estuve estudiando grado superior de música, cuando estuve estudiando teatro,
pues, el peso de las calificaciones, los exámenes, era como, guay, lo vivía, lo vivía mal y con dificultad, no era agradable, ¿no? Y eso, era como, hostia, la voz se me hace pequeña, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No? Como toda esta parte emocional. Sí. Pero me refería, aparte de esto, me refería más al tema de las fórmulas o trabajo correctivo, ¿no? De quiero sonar así, quiero sonar así, y es como, vale, esto lo podemos hacer y es guay y es divertido y es una herramienta que yo qué sé, un actor de teatro musical tiene que tener o un cantante que haga covers de, ¿no? O sea, tienes que poder sonar, tienes que ser versátil y está genial y es un trabajo súper divertido, pero es súper interesante si esto aparte lo unes con toda la otra parte, ¿no? La parte del cuerpo, la parte de emociones, de creencias, es como eso, ¿no? Trabajar la voz es tan rico, es tan global, es tan potente que, bueno, sí, es como eso, trabajar la voz es como trabajarte a ti, trabajar todo tu ser en todas las capas, ¿no? A nivel Mm. físico, emocional, energético, todo. Esta era un poco la idea de explicar un poco cómo lo entiendo, cómo me gusta abordarlo en el estudio. Luego, evidentemente, lo que te decía, como son trajes a medida, pues hay gente que no es como necesita abordarlo de una forma y otra forma y otra gente de otra y bueno, es que no, y creo que nuestro trabajo es como adaptarnos a esto, ¿no? Lo Sí. entiendo así. Mi trabajo es adaptarme, intentar proporcionar las herramientas o proporcionar el espacio para que el alumno explore él mismo en la forma o en el espacio que él es capaz en ese momento y que está dispuesto a entrar, ¿no? Hay gente que es como yo, según qué sitio no quiere entrar, y gente que desde el momento cero dice, ¡guau!, entra en otras cosas, ¿no? En hacer conexiones con su vida externa y otros no, ¿no? Es como, vamos a trabajar eso, funcionalidad, el instrumento, ¿no? Bueno, eso. Sí. Me decías que empezaste a cantar así porque eh, espontáneamente. Y bueno, ¿cómo fue finalmente empezar eso, ¿no? A tomar clases. Pues un poco fue eso. Yo empecé de joven, o sea, siempre cantar era mi juego, ¿no? Siempre mis primeros recuerdos de jugar eran a cantar, ¿no? Siempre cantar era algo muy natural. Y a los 15 años empecé con una banda profesional de soul. No sé muy bien cómo terminé ahí, pero fue una experiencia, ¿no? Y fue como todo muy natural, bla, bla, bla. Entonces, a partir de los 17, 18 años, o 18 igual, cuando me vine a vivir aquí a Barcelona, empecé a tener problemas en la voz, me empecé a notar eh, con disconfort, con limitaciones, me empecé a tener disfonías y era como, ¿qué está pasando, no? Entonces, cuando empecé a estudiar ESTIL, me recomendaron que fuera un foniatra, que no sabía ni que existía la figura de un médico especializado solo en voz y en cantantes, ¿no? Y entonces el primer diagnóstico fue como, bueno, no está muy claro, puede ser que sea algo congénito, pero parece que lo más importante es que hay aquí un edema funcional, es decir, algo que tú te has fabricado por un mal uso, ¿no? Mm. Entonces ahí fue cuando dije, vale, necesito aprender a hacer esto bien, estudiar y revertir esto, ¿no? Entonces yo iba estudiando, iba progresando, iba haciendo cosas, iba haciendo rehabilitación, leyendo, bla, 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 ¿no? Como, ahí fue cuando empezó la locura de quiero saber, De ¿no? saber, sí. Y sabía yo que se podían lesionar las cuerdas vocales, ¿no? O que había lesiones que eran congénitas, o sea, o malformaciones de ligamentos, ¿no? ¿No? O cosas que te podías fabricar por un mal uso, no sabía nada, ¿no? Entonces fue como un motor importante de estudio, pero también fue un motor importante de frustración, Mm. de yo no puedo hacer esto con la voz. Y eso, ¿no? Era un poco como, bueno, mi diagnóstico era de edemas, pero realmente el problema era que había una lesión, eso, una malformación ligamentaria, o sea, era una cosa de nacimiento que hacía que mi voz, bueno, había como vergetures, o sea, que hacía que mi voz fuese especial o más débil o con unas características un poco diferentes, ¿no? Entonces, el no saber eso y pensar que lo que tenía yo era solo una lesión funcional,
Mm, eh, me trajo mucha contradicción y mucha confusión, que fue interesante porque me llevó a investigar mucho, pero yo no entendía, ¿no? Era como, ¿porque si hago todo bien? Porque si eso me estoy sacando el MT, estoy ayudando a gente a rehabilitar su voz, a que esté mejor, ¿por qué yo sigo con o sea, yo podía hacer y cantar, pero sentía que había algo que no encajaba, ¿no? Y eso era como, fue un motor muy interesante para entender cómo era el proceso. O sea, creo que a veces las personas que nos ha costado mucho algo, nos convertimos en expertos en eso porque sí. investigamos mucho y nos convertimos en buenos enseñando acerca de eso, ¿no? Entonces yo tenía dificultades que igual yo podía estar cantando, pero yo sentía que había algo que no era igual, que era diferente que en otros cantantes, ¿no? Entonces eso ahí me daba para, tengo que saber más, tengo que investigar Claro. más, tengo que probar más cosas, ¿no? Hasta eso, ¿no? Como darte de golpes contra la pared porque si a él le funciona, a mí no. Sí. Porque, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Creo que de ahí vino esta intensidad y este querer profundizar tanto en todo lo relacionado con la voz, ¿no? También a nivel médico-foniátrico, ¿no? De qué está pasando, ¿no? A nivel eh, entonces, con el tiempo también pasa, ¿no? Que con la edad las lesiones congénitas se hacen más evidentes y es más fácil diagnosticarlas. Y fue como, ah, no, si este edema te está compensando, o sea, te está salvando, porque el problema es que hay estas vergetures o estos sulcus, ¿no? Y este quiste, bueno, había un poquito de todo ahí, pero o sea, la sensación en ese momento de liberar la culpa. Yo tenía culpa Uy, de que, sí. sensación de que estaba haciendo algo mal, ¿no? De que no era suficientemente buena cantante porque había una lesión. Y eso, Claro, el ahí síndrome del entendí que no. impostor, ¿viste? Se van a la Claro, gente, síndrome no sé total, porque nada. mira, es que tengo una lesión, me he Sí, lesionado, ¿no? Y era como, bueno, primero que el primer alivio fue, no, no, es que este edema, que parece que es una lesión que ha fabricado tu cuerpo lo ha fabricado para que funciones mejor. sí. Porque sin ese edema tú no había un buen cierre, ¿no? Y eso fue como, ¡ah! O sea, toda la vida luchando contra esto y esto me estaba ayudando, ¿no? Y luego el entender que una lesión congénita te da una voz diferente. A veces es más sensible, es más compleja, Mm. pero también tiene su diferencia, sí, su punto divergente, su punto especial, ¿no? Su lugar, Eh, su posibilidad exacto, también. es así, ¿no? Bueno, todo este proceso creo que, aunque no fue agradable en este sentido, pero también forma parte de mi historia vocal y mi historia como profesora. Entonces, también la empatía que te da trabajar con gente que tiene Claro. lesiones o que le diagnostican una lesión, Sí. ponerlo en el sitio de no pasa nada, no se acaba el mundo, puedes convivir. Yo en mi caso decidí no operar, ¿no? Porque me parecían demasiado agresivo, había demasiado aire en las dos cuerdas y fue como mi decisión vital fue, no, yo quiero, mis cuerdas son así eh, y quiero aprender a funcionar con esto, ¿no? Bueno, y lo estoy haciendo y entiendo pues que igual mis descansos tienen que ser Mm, bueno, tampoco, realmente tampoco, o sea, que puedo tener una vida normal, pero sé que está eso ahí, ¿no? Y mi decisión fue esa. Tengo alumnos que han decidido operarse y les acompaño en el proceso, pero creo que te da una visión y una empatía entender esto, ¿no? Y luego también está guay que hablemos de esto porque hay como un tabú acerca de sí, las lesiones, ¿no? De que si me lesiono es que no soy buen cantante. Es como, oye, ¿a los futbolistas les pasa eso? Los por grandes supuesto. futbolistas, los de primera división, Sí, todo el sí. mundo entiende cuando un jugador se rompe los ligamentos de la rodilla y nadie dice, es que juega muy bien, no tiene No, muy y buena técnica. se condena mucho. Por ejemplo, yo siempre recuerdo una de las primeras personas que por lo menos yo me enteré que anunció que suspendía un concierto por una especie de gripe fue Chayanne. Mm.
y él salió a compartir un comunicado: yo bailo y Mm. canto en mis shows muchísimo, no lo voy a poder sostener. Y lo condenaron y después de un tiempo, recién ahora se empieza a hablar como de que las personas que cantan pueden tener circunstancialmente una situación y tienen que suspender. Pero esto de las lesiones me lleva a pensar en algo muy valioso, que es la importancia de hacerse el estudio, la rinofibrolaringoscopía o cualquiera sea el proceso que uno vaya con un otorrinolaringólogo, especialista en laringe, gente especializada en acompañar la voz, porque tener un diagnóstico es lo que acompaña el trabajo, te ayuda a conocerte y a no juzgarte y a no compararte, porque cada una es especial Correcto, y sí, eso diferente. estoy de acuerdo y añadiría, pero no te quedes con eso. Mm, No te quedes en yo soy esto o mi voz está limitada por eso, porque bien, con trabajo puedes hacer más teniendo lesiones en la voz, sí, ¿no? Si te conoces, si te organizas tu cuerpo. O sea, tenemos unos cuerpos tan maravillosos, esto, ¿no? Que puede fabricar como un extra en la cuerda para que fone, ¿no? tal Supongo, cual. yo pienso, o sea, mi cuerpo se organizó para que yo quería cantar y mi cuerpo se organizó para que lo hiciese. Y no es que mi cuerpo sea una pasada, ¿no? Es que todos. Entonces Sí, es como, está bien, evidentemente, acudir a un especialista, mm, hacerse un diagnóstico, saber de dónde partimos y más si voy a tener, si me dedico a esto, ¿no? Y sí, saber cómo estoy y dónde tengo que poner límites y también entender esto, ¿no? Que las voces, si las llevas al extremo, pues sufren y se pueden lesionar. Y tener esta información también nos ayuda luego a negociar condiciones de no, yo aquí no voy a cantar o no puedo hacer tantas horas no puedo estar 5 horas cantando, haciendo este show, necesito que me pongas un cover, bla, bla, bla. O sea, es tener esta información y es de mucho agradecer cuando un cantante famoso, una persona reconocida, dice, tengo que parar porque he tenido una lesión, me tengo que operar. Eso es de agradecer porque antes no se hacía, ¿no? no se En el mundo decía, público ¿no? no pasa esto, no se Sí, dice, es como se lleva en secreto sí. y es muy importante hablarlo porque hay como una sensación de culpa Mm, y no, y muchas de las lesiones muchas veces salen por temas emocionales, ¿no? Muchas veces lesiones funcionales son de me separé y me salió un pólipo, ¿no? sí, Me han venido así, alumnos así, ¿no? Me pasó tal y al cabo de tal me salió no sé qué. O sea bueno, que eso refuerza la idea de que la voz es algo muy complejo que engloba muchas cosas, no solo la fisicalidad, y por eso te decía, no solo quedarte con el diagnóstico de eso, sino de que, bueno, eso está ahí, pero puedes hacer mucho con eso y ya está, ¿no? No es como, bueno, como en la medicina en general, de, no, es que me pasa esto, no puedo hacer nada, ¿no? Puedes hacer un montón de cosas para estar bien, ¿no? sí. Bien. Y en algún momento, digamos, de tu vida como cantante y como docente, bueno, aparece el camino de Still Voice. Ujú. Y bueno, me daba curiosidad preguntarte acerca de cómo es que llegaste, cómo fue tu formación y, bueno, qué aprendiste de ser Still Master Trainer finalmente, trabajando con Viv Manning, que es una docente Sí. maravillosa y generosa. Pues bueno, ha sido un proceso de muchos años. Yo conocí a Steel en las pruebas de acceso en la Escuela Superior de Arte Dramático en Mm, Barcelona. Ahí conocí a un chico que me habló de que había hecho unos cursos de como que eso, ¿no? Como que hablaban mucho de anatomía y tal. Y pensé, wow, qué cosa. Porque yo hasta entonces, bueno, yo empecé a cantar muy jovencita, pero de mm. forma absolutamente autodidáctica, ¿no? Empecé cantando con grupos y tal, pero nunca había hecho una clase de canto, ¿no? Ah, Era todo natural, espontáneo y ya. Entonces, luego vine a Barcelona, pues soy de una zona rural de Cataluña, entonces me fui a vivir a Barcelona y ahí es donde había posibilidades claro. de estudiar y ahí fue cuando, ¡guau! Quiero todo, ¿no? Y empecé a trabajar con profesores que no tenían ni idea de técnica vocal y trabajamos más cosas pues, de estilo, ¿no? Musicalidad, improvisación, bla, bla, bla. Pero yo tenía un montón de dudas sobre la voz que no me sabían responder o me Ujú. respondían de forma vaga, abstracta, que yo no entendía. También era muy joven, pero era como esto no me sirve, ¿no? Era como, ¿por qué?
¿por qué en los graves la voz me suena así, en los agudos así? ¿Por qué no puedo? ¿Cómo trabajo esta zona intermedia en la que no estoy cómoda? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía muchos porqués, muchas preguntas y veía que me daba la sensación que la gente tiraba pilotas fuera, ¿no? Era como, no preguntes demasiado, ¿no? Entonces hice un curso introductorio a Estil y fue como, wow, eso me interesa mucho porque había como una explicación, ¿no? Y entonces hice la formación, estuve en una escuela de teatro donde en el programa de estudios el Estil era como el eje vertebrador, pues mientras Mm, estudiabas técnica vocal o trabajabas voz o hacías las clases de repertorio, se te hablaban pues los inicios, el cuerpo cobertura, o sea, que estaba como el una nivel 1, maravilla. estaba como imbrincado dentro del programa de estudios, ¿no? Entonces fue como algo muy natural. Y cuando eso terminó, yo ya estaba empezando a dar clases, estaba haciendo teatro musical, estaba con grupos de música, o sea, iba combinando, ella también estaba estudiando magisterio, o sea, ya la pedagogía estaba ahí y entonces Viv Manning, que había sido profesora en esta escuela, me dijo, oye, tú que estás haciendo clases, ¿no te interesaría seguir la formación de Estil y hacer este camino del Master Training? Y fue como, sí, ¿no? Y, y bueno, y el proceso fue largo y tenso, pero fue muy enriquecedor, ¿no? Porque fue un proceso de leer mucho, estudiar mucho, se armó también un grupo de estudio bonito, conocí a gente, luego me gradué, me recibí, como llamáis aquí, ¿no? Sí. Y empezamos con Viva a hacer ella hacía los cursos, yo estaba como residente haciendo la parte de prácticas y fue muy chulo porque pues viajamos, ¿no? por el país haciendo los niveles 1, nivel 2, estuvimos también fuera en Portugal, en Francia y siempre eran experiencias muy bonitas, que fue cuando también te conocí a ti, ¿no? Sí. De hecho, ese curso yo creo que es uno de los que recuerdo con más cariño de todos, que han sido, no sé, el otro día por un tema de papeleo estaba contando y han sido más de 50 cursos, ¿no? Wow, claro. Pues han sido muchos, pero por ejemplo ese lo recuerdo con especial cariño porque fue muy mágico, ¿no? Había Sí. gente muy potente, con muchas ganas de aprender, con mucho talento, no sé, ¿no? Se fue todo el sitio donde lo hacíamos, El estaba muy lugar, las cuidado, chicas, ay, todo, sí. fue como muy mágico. Muy Entonces, eso, intenso, ¿no? Tantas muy horas intenso. ahí. Eso siempre es así, ¿no? Ya sabes, son los niveles intensivos 1 y 2 son muy heavy. Entonces eso fue como estupendo, ¿no? Muy bonito, una experiencia muy enriquecedora. Luego también, cuando yo estaba en la escuela superior, también el programa de estudios de teatro musical pivotaba sobre los niveles 1 y nivel 2. Entonces, he seguido durante años enseñando el nivel, o sea, figuras, calidades, puestas dentro del currículum de eso, ¿no? De la carrera de teatro musical. Entonces, este material está ahí, ¿no? Pero paralelamente a Estil, ¿no? O sea, Estil en su momento, para mí, que me preguntabas qué fue, ¿no? En su momento fue como arrojar mucha luz a muchas preguntas que no me habían dado respuesta, ¿no? Y significó no tener miedo a leerme un paper, Mm. entender un paper, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando me gradué de la carrera de música, el trabajo final decidí hacer como una mini investigación, así entre comillas y con toda la humildad del mundo, sobre los efectos vocales distorsionados, o sea, las distorsiones vocales en la música moderna y el jazz. Sí, sí, te iba a preguntar sobre eso también. Y claro, ahí me tocó pues, hacer un protocolo, porque hicimos laringostroboscopias, miramos, eh, y me tocó leer muchos papers y había muchas cosas que entraban en contradicción con lo que había estudiado en Estil y me enfadé y tuve un proceso ahí de crisis. Y luego pensé, vale, ok, me enfado, hay cosas que no son, que se contradicen, pero yo he entendido todo esto, puedo entender la anatomía, puedo entender cómo funcionan, porque tengo este bagaje, tengo esta formación que me ha dado esto. Entonces,
Han pasado los años, me he seguido formando, Steel está ahí, forma parte de mí, ¿no? Es como forma parte de mi historia personal, pero cada vez la uso menos. O sea, creo que Steel es genial el formato de cursos intensivos. Es genial como un modelo de voz, entender modelo como algo que simplifica Mm, y reduce la realidad para que sea comprendida de una forma fácil. Entonces sí, creo que hasta el momento no hay nada como el nivel uno y nivel 2 de este para entender esto, ¿no? Que en 5 días tienes una visión y una comprensión bastante potente y profunda de cómo funciona la voz. Evidentemente es una reducción, porque, ¿no? sí, Eh, sí, sí. pues para mí esto es fundamental y es muy importante. Lo que pasa que luego es lo que te comentaba, ¿no? Esto es una parte de una mecánica, de un funcionamiento, el entender, pero luego está toda la otra parte y entonces, bueno, a este camino lo he aparcado un poquito más. No me puedo separar de él porque está ahí, está en mí, Sí. ¿no? Pero lo aparté un poquito más o lo aparqué y empecé a formarme en otras cosas y a poner el foco en otros sitios, ¿no? Igual no tanto en la laringe, Claro. ¿no? O sino empezar a relacionar eso con otras cosas. Entonces, bueno, hubo un momento en que dije, vale, ¿voy a seguir con el camino o me quedo aquí? Y dije, bueno, me quedo aquí, no quiero seguir más, formándome más en este aspecto, sino que quiero ir a otras cosas y poder siguiendo hacer estas relaciones. O sea, no creo que, o sea, que todo el background que llevamos nos va a favor. No es, vale, esto lo desecho y ya no me sirve, Claro, ¿no? Es que no, esto no. está ahí. Y va a condicionar mi forma de escuchar, de observar las voces, pero quiero más, ¿no? Y Mm, cuando, punto que es, vale, ahora quiero más, ahora quiero las voces desde otro sitio, ¿no? Y entonces sí. fue cuando empecé con otras cosas. Bueno, creo que eso es lo que te lleva un poco a esta investigación también de las distorsiones, ¿no? Me da Claro, curiosidad, porque claro, hay hostia, algo. Este no habla de esto, ¿no? Siempre hablamos de, Claro, entonces, vale, pero ¿qué pasa? Porque yo quiero, a mí me encanta esto y cuando lo hago no sé qué está pasando y hay otra gente que lo investiga y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y sí, bueno, y también fue algo chulo, divertido, aprendí muchas cosas y sí, hay mucha curiosidad y es un campo tan vasto, tan amplio, hay tantos sitios donde entretenerse a buscar cosas que, bueno, es una suerte, ¿no? Que no se te acabe la curiosidad porque el campo es tan amplio que podemos estar toda la vida estudiando y aprendiendo, ¿no? y bueno, hay algo creo que del mundo de las distorsiones vocales que genera, bueno, justo este año en el podcast hay muchos aportes sobre eso, ¿no? Hablando también un poco de perderle el miedo a esos sonidos tan distintos que en una época eran tan condenados, ¿no? Como algo de, Sí. no hagas eso que te vas a lastimar, te hace mal, ¿no? Y bueno, algo por ahí de esto, ¿no? Entender la anatomía te permite decir como, ah, pará, hay un mundo más allá de la voz así perfecta, limpia, hegemónica. Claro. Eh, Bueno, sí, en sonidos primarios lo hacemos, ¿no? total. Y no perdemos la voz y está bien, o sea, nos ayuda, ¿no? O sea, si en la vida cotidiana hacemos estos ruidos y están ahí, los podemos hacer, pues, será por algo, Sí. ¿no? Claro, igual no es un sitio donde quedarte a vivir, ¿no? Cuando me preguntan sobre distorsiones, digo, bueno, lo guay de las distorsiones es que las puedas aplicar, o sea, poner y quitar. El problema es cuando no puedes irte de ahí Claro, claro, cuando es tu puedas única escapar de opción. esta configuración. Eso ya no es una distorsión, eso es que hay un problema vocal, hay un disconfort, hay un sitio, un desequilibrio, ¿no? Pero lo otro, si es un juego, bueno, es como eso, cocinar, ¿no? Y poner diferentes especias, ¿no? Sí. Para sazonar. ¿Y qué qué te gusta más cantar? ¿Qué te convoca? Bueno, qué pregunta. Eh, Siempre he resonado, me ha emocionado mucho la música soul, el R&B. Ahora estoy en un proyecto de gospel precioso y
aunque culturalmente no sea algo, ¿no? No sea algo de mi raíz, ni de mi... eh, pero es algo que desde muy pequeñita, ¿no? Recuerdo eso, escuchar casualmente a veces, ¿no? Grabaciones de Otis Redding o de Sam Cooke y emocionarme con esas voces y era como... sí, ha sido algo que siempre me ha tocado mucho el alma, ¿no? Es como, guau, Mm. y diría que donde estoy más a gusto, ¿no? Es cantando estos géneros, ¿no? Más Sí. Pero lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Es como ahora empiezo a tener curiosidad porque siempre he cantado en inglés. Y es decir, vale, yo cuando canto me doy cuenta que cuando canto en catalán, que es mi lengua materna, Mm. mi voz es otra, Mira. ¿no? Y si lo hago en castellano, también es otro sitio, ¿no? Y eso también me parece interesante. Y aunque en escenario no estoy haciendo, sigo con el inglés y con el soul, el gospel y tal, pero sí que a nivel casero, ¿no? A nivel íntimo me gusta investigar esto, ¿no? Y ver cómo, guay, ¿dónde va tu voz cuando cantas en otros idiomas o otros géneros? Entonces me gusta experimentar y probar cosas. Bueno, Eh, me parece que tiene mucha coherencia con este trabajo que vos también promovés, ¿no? Como que hay algo del trabajo con la voz que lleve como a un viaje personal y a un redescubrirse permanentemente. Y hacerlo una es como, sí, poder acompañar también desde la experiencia. ah, sí, yo creo exacto, te enriquece para poder acompañar a los demás, probar otras cosas, aunque yo profesionalmente me sienta cómoda cantando eso, ¿no? Soul, R&B, funk, ya, ¿no? Más música negra, para llamarlo de alguna forma. He hecho clases de canto lírico, he probado cosas más de folclore, pero o sea, eso para mí, para entender, para acompañar, bueno, sí, jugar, ¿no? Al final, Sí. para cantar porque me gustaba, porque me daba placer, porque me conectaba con algo, me parecía, ¿no? No había nada como cantar, era mi juego, ¿no? Entonces, aunque en todo, a veces en el proceso de estudio, en los años de conservatorio, ahora me olvidé un poco de eso, Mm. parte del trabajo ha sido volver a eso, ¿no? Volver oye, ¿yo por qué cantaba? ¿No? Y yo por qué empecé a investigar tanto la voz. Eh, ¿No? Yo cantaba porque me daba mucho placer, porque me gustaba, era mi juego, ¿no? Y Qué lindo entonces, esto que volver traes. ahí, ¿no? Porque Sí, tanto... y sobre todo el término, bueno, placer, mirá, justo surgió en relación un poco a una investigación en musicoterapia que se está tal vez empezando a gestar en relación a si el placer en la música, en el cantar, está incluido como si fuera como una herramienta transformadora de la terapia. Pensando que Ujú, algo de lo terapéutico, que es un espacio donde uno va porque está mal, porque tiene un problema y entonces lo va a solucionar y seguro se va a sentir peor, pero de ahí una va a salir mejor, ¿no? Como este ujú. proceso. Y a veces el hecho de vivir una situación placentera por sí misma puede generar un cambio en el estado, en el humor y en la manera en la de ver el día a día. Y es muy Ay, lindo esto que traes de que muchas veces en profundizar sobre el estudio justamente aleja por completo del placer que da cantar y a veces cantar conecta con todo lo contrario, con qué mal lo hago, todavía no estoy ahí, no estoy cumpliendo mis objetivos y se va perdiendo sí, ese placer original y a veces que una persona diga, ay, qué placer cantar esta canción, es como un milagro. sí. Sí, bueno, eso es algo de que trabaja, que me gusta mucho sacar en las clases, ¿no? Mm. Cuando la gente me doy cuenta, ¿no? Vienen, sobre todo los alumnos que están por ejemplo, trabajo con alumnos que están en el conservatorio o en los grados superiores, ¿no? Y me vienen con la lista de cosas, tienen muy claro que lo que no les gusta de Lo su que no les voz. gusta, sí. Entonces les digo, vale, pero ahora quiero que me hagas una lista o sea, que me digas lo que te gusta, ¿no? Y es como, ¡oh! No saben muchas veces. Mm. O eso, ¿no? Vale, yo intento evitar hacer yo los juicios, ¿no? Cuando el alumno canta, le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿no? Y siempre es muy, o sea, pocas veces se tiran flores, ¿no? Pocas veces Sí. se elogian.
Entonces, trabajar esta parte de busca lo positivo en ti, ¿no? Y muchas veces les recuerdo, les hago esta pregunta de, a ver, ¿tú por qué cantas? ¿Tú por qué empezaste a cantar? O sea, y la mayoría me dice, bueno, pues que desde pequeño o desde pequeña que lo hago y me sale natural y muchos me dicen, ha sido mi juego o y entonces, vale, digo, y vale, ¿y qué queda de eso ahora, ¿no? ¿Dónde está todo eso? Tú en el momento uno, ¿por qué te pusiste a cantar, ¿no? Y era pues eso, por placer, porque me reconfortaba, porque me conectaba con algo que me hacía sentir bien, lo que sea, ¿no? Por esa espiritualidad, lo que sea. Pero las respuestas suelen ser similares, ¿no? Y en el proceso de querer hacerlo mejor, o en el proceso en el que se institucionaliza, se reglamenta, Sí, sí, se le pone el sellito de título, pues ahí perdemos eso, ¿no? Perdemos el jugar, el disfrutar, bueno, eso, el por qué, la semilla de por qué empezamos a hacer eso, ¿no? Y es una pena absoluta, ¿no? Y también se relaciona con otro temazo, que es el tema del pánico escénico, sí, eh, el no soy suficientemente bueno, ¿no? Y que viene también un poco de ahí, ¿no? Pero nosotros, ¿para qué cantamos? ¿Para impresionar a la gente? ¿Para que piensen que somos unos virtuosos? ¿O estamos al servicio de la música, de la comunicación y queremos hacer un regalo, ¿no? Queremos eso, ¿no? O sea, mostrar una parte, bueno, no mostrar, sino compartir, sí. compartir, ¿no? Entonces... sí, esta parte de conectar el trabajo vocal a todos los niveles, sobre todo a los niveles más exigentes, ya no tanto con el rendimiento y nuestra mentalidad de rendir y ser productivo, sino con la parte de esa intención de compartir, de disfrutar, del placer, de esa parte sanadora que tiene el canto, que tiene el arte, ¿no? O El arte, sea, sí. el arte o sea, los humanos no hacemos arte para hacer un negocio, ¿no? Hacemos arte que es una necesidad, es una cosa que no sé, ¿no? Nos hace humanos. Bueno, no sé, me estoy yendo por las ramas, No, no, pero sí, esta cosa, ¿no? Con la gente cuando viene, cuando yo no sé cantar, o yo no puedo cantar, o cantar está solo reservado a los tocados por la genialidad, y eso es un concepto que nos han metido en la cabeza, y no es así, ¿no? O sea, claro, porque todos esas cosas que nos decimos sobre nuestra voz o que pensamos o que nos han dicho, también nos constituyen como personas. sí. Y sí, de ahí lo profundo, ¿no? Del trabajo vocal y que siempre el trabajo con la voz se relaciona tanto con la identidad, ¿no? Con la propia voz, con el lugar que ocupo en el mundo, que el arte tiene un poco esa función, ¿no? De generar mantenernos todo el tiempo en contacto con la creatividad. La creatividad no es pintar un cuadro, es cocinar a la noche con lo que tenés en la heladera. Correcto, es una actitud en la vida, ¿no? No es eso, no es hacer obras de arte, Sí, es una actitud, es una forma de estar en el mundo. sí, Y sí, sí. Y creo que ahí está muy ligado a la responsabilidad ¿no? De quienes acompañamos. eh, bueno, seguir formándonos y seguir pensando mucho esta pregunta de cómo estamos justamente, ¿no? Acompañando, como vos dijiste, la exploración vocal de otras personas, porque en un segundo se puede transformar en algo, como también decías, correctivo, ¿no? Y lo mal que hace eso, porque pone a las cosas en un lugar muy superficial y bueno, muy desconectado de todo este placer. Yo, yo siempre digo como que a mí la actuación me salvó el espacio del canto, porque bueno, los espacios donde yo estudié institucionales, así como importantísimos y no sé qué, estaban plagados de maltrato. Y tenía la primera persona que me dijo, mira, cantar cantás para regalar una canción, fue un profesor de teatro. Y otro profesor de teatro siempre nos enseñaba que en el momento de dar una devolución de lo que acabábamos de hacer, siempre empezar por algo positivo, siempre. Y en todo caso, tomarte 5 minutos para pensarlo, si no lo encontrás. Y a veces cuando una persona termina de cantar y vos le decís, ¿cómo fue? No saben qué hacer con esa pregunta, ¿no? Y entonces sí, como, sí, es muy bueno, incómoda. sí, la nota no llegué, no estuvo también, entonces como, frenemos acá, empecemos por algo positivo. Y a veces no hay.
Y no pasa nada, ¿no? Como dejar ahí el espacio de decir, ah, bueno, todavía no aparece lo positivo. Y si no aparece lo positivo, entonces no hacemos, no comentamos nada, ¿no? Hasta que aparezca, hasta que como, aparezca. como ejercicio. Sí, Sí, sí. valioso. Pensaba en el trabajo que estuviste, en el que estuviste indagando, de las corazas de la voz. Sé que Ujú. forma parte de tu recorrido y curiosidad, ¿no? Eh, Imagino que algo de esto, ¿no? Viene de ahí. Sí, sí. A ver, Corazas de la Voz es el método que ha creado Cecilia Gasur, que es una maravillosa persona y una gran profesional. Ella es doctora en psicología, pero también ha estudiado canto y ha juntado, bueno, trabaja mucho trabaja tanto la parte, o sea, trabaja mucho desde el cuerpo. Ujú, Entonces, Cecilia fue profesora mía en el posgrado de logopedia que hice y antes había hecho con ella pues cursos, retiros y trabajos esporádicos, ¿no? De cursos intensivos y así. Y ella un poco lo que partió del trabajo de movimiento de liberación de corazas y fue acercando al trabajo vocal, ¿no? Entonces, sí, evidentemente para mí su visión ha sido una influencia importante en mi forma de entender la voz, de lo que te decía, ¿no? Igual no tener una mirada tan laringocentrista qué o, lindo. o- o solo fijarse en la voz, sino que entender que la voz forma parte de un cuerpo, que este cuerpo forma parte de una corporeidad y que esta corporeidad engloba eso, ¿no? La psique, nuestras creencias, nuestro bagaje, nuestro entorno, cómo nos relacionamos, nuestros deseos, nuestro todo, ¿no? Y también me enseñó un poco cómo leer los cuerpos, ¿no? Cómo Mm. ver cómo es la verticalidad de la persona, cómo es el tono muscular con el que funciona esa persona, el concepto del espacio interno, que me encanta Mm, trabajar con los alumnos, ¿no? De cómo estás tú, ¿no? Estás envasada al vacío, todo eso. Y ejercicios que están sacados de MLC y con corazas, o sea, que uso mucho en las clases para desde el trabajo corporal trabajar la voz, ¿no? O sea, empezar la visión desde el cuerpo, pero no tanto el cuerpo de ver lo que está mal, sino para entender la persona en sí, todo, sí, ¿no? No si tiene una cadera más arriba que la otra, sino, vale, eso está ahí, ¿y por qué? ¿Qué cargas lleva esta persona? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué piensa? ¿Cómo se relaciona con el mundo? Y desde ahí, o sea, entender que el cuerpo es una consecuencia de todas estas cosas, ¿no? sí, Y esa mirada muy respetuosa hacia la persona y sí, hacia cómo se ha construido para poder estar en el mundo, ¿no? Y a partir de ahí ayudarle a modificar lo que se pueda para facilitar el trabajo de la voz, ¿no? O sea, eso creo que es algo que aprendí de su visión, que es muy valioso. sí. Sí, Y, sí, me recuerda y- un poco a la mirada también de la bioenergética, eh, Mm. experiencias así Sí. muy valiosas. Y ella creo que también hay cosas claro, ella ha hecho también yoga de polaridad, ha hecho cosas de Mm, bioenergética, creo, o sea, es como es una mujer sabia, lleva muchos mm. años recopilando información y ahora ha hecho su método y, bueno, es muy interesante, es Sí, muy bienvenidas interesante. esas maneras respetuosas, ¿no? De Y seguir. está claro que su forma de trabajar para mí ha sido una influencia muy, muy positiva y sí, está sin duda en mi bagaje, ¿no? En mi forma Mm. de entender la voz y de verlo. Sí, Bueno, sí. en este podcast hay una sección que se llama El aire lo da la panza. Bueno, suerte, ¿no? Suerte, porque si te va a ir a la panza, esto es que estás muy jodido, es que estás mal. Me hace reír. Eh, bueno, es que es todo un tema. Hay muchas tradiciones, tótems o cosas en el canto que arrastramos, ¿no? Mm. Que todavía llegan, ¿no? A mí a veces en la clase me llega gente diciéndome, me han dicho que no sé respirar. Y digo, bueno, estás vivo, algo debes saber hacer, Ay, ¿no? sí. Eh,
¿no? Respiro, o sea, sí, o tengo que cantar con el diafragma, y es como, Con. wow, pues me enseñarás cómo lo haces, porque yo no sé cómo se canta con el diafragma, ¿no? O todas estas cosas, ¿no? Si como más grande y voluminoso eres, mejor canta. Bueno, sí, hay muchas cosas que, bueno, hay que entender que en su momento seguramente estaban ahí para intentar ayudar, pero muchas veces no nos han ayudado, ¿no? Sí, respecto a esto hay mucha cosa con el tema de trabajar la respiración de forma aislada o es Mm, como, bueno, el cuerpo es eso, ¿no? Sabemos respirar. Tenemos muchas formas de respirar, por suerte, porque si no, no sobreviviríamos, ¿no? Es como, sí. uy, me senté mal y me estaba apretando tanto el pantalón que se murió, ¿no? No puedo respirar. Entonces es como, bueno, estamos diseñados para respirar de muchas maneras. Lo que propondría el aire a la panza sería una forma de ellas, de Mm. las muchas que hay. Y bueno, es que no sé qué decirte. Yo por suerte no me he encontrado insistencia igual una profesora, ¿no? Que era como, bueno, tienes que tumbarte en el suelo y cada día hacer tantas respiraciones diafragmáticas, tantas costales, tantas no sé qué. Y era como, bueno, y luego esto cantando como tal. Pero no ha sido algo que me haya chocado mucho con esto. Eh, Siempre he pensado bueno, que de una forma coloquial de explicar ¿no? que el diafragma tracciona, ¿no? Y entra aire en los pulmones y se mueve el contenido del cajón abdominal hacia abajo y por eso la panza se abulta. Pero, o sea, cuando me preguntan mucho por esto los alumnos, ¿no? Pero al Sí. final lo importante es que todos los componentes, todos los músculos, todas las estructuras que facilitan y se encargan de la respiración estén disponibles y flexibles. Y ya está. Y bueno, y si alguien no puede respirar ahí, no le puedes decir, no, es que tienes que hacer, es que si no lo haces porque no puede. Entonces, Claro, sí. ve a mirar igual como su postura, qué pasa en su columna vertebral, o mira si es este tipo de respiración el que necesita para esto. O sea, ¿no? O sea, que no es un absoluto, que como en la vida cotidiana la respiración se adapta a la tarea, cantando también, y para que se pueda adaptar es imprescindible que todo el cuerpo, todo el sistema esté disponible, flexible, armónico y que todo se organice de forma fácil. Claro, Entonces, algo por ahí tan, o a veces suena así como una explicación muy que estemos disponibles y justamente todo lo que venimos hablando, ¿no? Como que a veces no estamos disponibles y que eso por claro, supuesto va a influir en la manera de respirar y que el trabajo es mucho más complejo que entender específicamente, decime qué hacer con el aire y así aprendo a cantar, ¿no? Como que son cosas que claro. casi que no tienen relación, ¿no? Y es No, es que lo me del aire resulta es casi un insoportable. accidente, ¿no? Sí, En la voz, el aire es casi lo de menos. sí. Pasa solo. Es como si cuando nace un bebé tuviese que preguntar, perdón, ¿alguien me puede enseñar a respirar? No, Es como, no, lo tienes dentro, ya sabes respirar. sí. Eso no es por ahí, ¿no? No es por ahí. Exacto, confía en los procesos naturales y va a salir, ¿no? Apártate un poco del camino, deja de querer controlar todo y va a pasar, Sin duda. ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, bueno, pensaba un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando este espacio, este curso que compartimos, donde llegaba gente de distintos lados y cada quien llegaba con su propia teoría, siempre, por supuesto, con su propia teoría en términos de necesito que esto me funcione, me ayude, ¿no? Nadie queriendo imponer algo, sino como decir, bueno, Claro. yo hago esto, decime que esto me da resultado, ¿no? Y hay muchas historias en relación a lo que le han dicho a las personas para que puedan cantar y a veces son más un impedimento que una habilitación. Esta es otra, ¿no? Eh, cuando los alumnos a veces me dicen, es que no sé si voy bien, no sé si cuando estoy practicando solo en casa, tal, y es como, es fácil, es cómodo, quédatelo. Si te es incómodo, te regenera mucho esfuerzo, mucha incomodidad, es que eso no te vale. Aunque te lo haya dicho yo, aunque te lo haya dicho cualquier.
gurú de Instagram, no funciona, ¿no? O sea, confía un poco con tu intuición, tiene que ser fácil, ¿no? Es como andar, tiene que ser fácil, respirar, ¿no? En la vida cotidiana, sí, hacer, ¿no? O sea, las cosas funcionan fácil, entonces la voz tiene que ir por ahí, ¿no? Sí. Y eso, si algo no te sienta natural, no te sienta fácil, es que no te está ayudando. No eres tú que tienes el problema, ¿no? Es que cambia de estrategia, vamos a probar otra cosa. Es Mm. interesante lo que decís del espacio propio personal de investigación. El estudio sigue estando muy relacionado con el esfuerzo, con que si no es difícil no lo estoy haciendo bien, eh, algo estoy haciendo mal. O sea, explícame porque yo voy a casa, canto, sí, y ya es un montón eso. No, Eh, no, pero algo está mal porque, ¿no? Como tengo que repetir un montón Sí, exacto. y como Y que... ojo, ahí tenemos también mucho trabajo pedagógico Sí. de, es que no se trata, ¿no? De machacar, machacar, entrenar ese concepto de Las ponerse 8 horas. fuerte, pesas y entrenar y sufrir. Y es como, no, porque cuando, es que solo contándolo la voz se te aprieta, ¿no? Tiene que ser desde otros, hay otra forma de hacerlo, tiene que ser más fácil. ¿No? Es todo más fácil en la vida. Lo fácil Sí. tiene mala Cuando, prensa. cuando le sacamos toda esta parte racional, toda esta parte de ego, ¿no? Va todo más fácil. Entonces es como llevar eso a la voz, llevar eso al trabajo, a la experimentación, ¿no? O sea, eso me gusta mucho pensar como que las clases como este espacio para explorar, que yo no enseño nada al alumno, sino que le doy un espacio para que explore y él decida, esto me funciona, esto me gusta, esto va conmigo, esto no, este sonido sí, ¿sabes? Como, porque es su voz, ¿no? Es como, estamos ahí para guiarlos, para ponerlo fácil, ¿no? Pero no para imponer y esto tiene que ser allí, así, ¿no? Bueno, creo que estamos en un momento bonito porque esto está cambiando, ¿no? También Sí. relacionado con lo del aire a la panza. Tiene mucho que ver también, creo, ¿no? Que seguramente está muy relacionado durante muchos años. Parecía que la única forma, había una forma sola buena de cantar y usar la voz, Cantar. era más la que venía del clásico, del lírico y del bel canto, ¿no? Y entonces ahí pues sí había estos fiatos, estas notas largas y era necesario bla, bla, bla. Pero por suerte ahora estamos en otro momento y están apareciendo otras voces y otras formas de entenderlo que están ganando como credibilidad, autoridad y que tienen otra mirada, ¿no? De eso, porque no hay que no se entiende tanto la voz como que hay que encajar dentro de un género y tiene que ser así porque esto es lo único bueno que hay, lo demás es, ¿no? Sino que es como, no, hay muchas formas de abordarlo y muchos sonidos posibles, muchos géneros, muchas maneras, ¿no? Y esto, Sí. es genial, ¿no? Que esté pasando, que haya Sin duda, esta amplitud. sin duda, sí. Gracias, Laura, un placer, placer escucharte. Muy, muy hermoso poder por un ratito espiar otros mundos, otras maneras de trabajar y como vos decís, respetuosas y bienvenidas esas maneras. Muchas gracias a ti, ha sido un placer compartir este ratito y te deseo mucha suerte con este podcast porque me encanta escucharlo y eso, ¿no? Ver eso, todos los que amamos la voz y nos dedicamos a esto, cómo lo vivimos, cómo lo pensamos, ¿no? Es súper interesante que se pueda compartir, o sea que te lo agradezco. Gracias. Y así termina la charla que tuvimos con Laura. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y conocer más acerca de su trabajo. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de este podcast en el Instagram de Voz Canto Expresión. Y para que este proyecto siga creciendo, van a encontrar ahí mismo los links para colaborar. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Oscar.